Así que está con nosotros Diego Acevedo. Gracias, Diego, por venir. Qué camiseta que te trajiste, ¿eh? Gracias, Gustavo, por la invitación. Un placer estar en este espacio que permite un homenaje y una reflexión a los héroes, a los excombatientes, desde Corrientes precisamente y desde Robot Studio. Así que gracias por invitarme a Malvinas Combate Eterno. Tratar de conectar este partido tan representativo para la historia del fútbol argentino, que como siempre es una Argentina-Inglaterra, pero además tratar también de reflexionar sobre el fútbol, en definitiva, que es una componente más de la identidad social del argentino, y dentro de la historia y de la identidad del argentino está la causa de Malvinas, y cómo no conectar a esta causa con el fútbol, sobre todo teniendo en cuenta lo que fue el antecedente de 1986, esa victoria de Argentina frente a Inglaterra, con la mano de Dios, con el gol más importante de la historia de los mundiales, con el relato de Víctor Hugo, con el propio testimonio de los excombatientes que ponen en valor lo que representó para ellos esa victoria. Y bueno, el partido de Argentina-Inglaterra, dentro de 2 días, las semifinales de este mundial, otra vez en continente americano, ¿no? Es cierto. En una tierra imperialista como los Estados Unidos en esta ocasión, no en una tierra latina como México, pero otra vez en continente americano se juega una Argentina-Inglaterra, y es un poco la excusa para volver a hablar de ese partido que nunca se termina en nuestra historia, el de 1986, a tal punto que hoy estamos con una camiseta de aquel mundial. Bueno, vamos a ir hablando un poquito, recordando eso de 1986, pero bueno, ahora está la expectativa. Sabíamos la posibilidad de cruzarnos, cómo fue diagramado este mundial, estaba la posibilidad, pero hoy, ahora, 2 días, menos de 2 días del cruce, la expectativa es mucho más grande. Hay algo muy particular en esto, la forma en que llega Argentina también a esta semifinal, lo épico, lo sacrificado. Hay condimento muy particular para este Argentina-Inglaterra. Sí, porque primero es la puerta del acceso a una final más, a una final de una Copa del Mundo, la última final de Leo Messi en su recorrido. Eso por un lado ya lo hace especial desde cualquier punto de vista, esta posibilidad de jugar una semifinal más. Y si enfrente está un rival como Inglaterra, que bueno, con toda su trayectoria, con su actualidad también, y con esta rivalidad deportiva que se fue alimentando a lo largo de los años, que tiene al partido más significativo, aquel de 1986, pero hace pocos días recordábamos con el fallecimiento de Ubaldo Ratín lo que pasó en 1966, que fue expulsado el futbolista, el capitán de la selección argentina, el reclamo para con el árbitro. En ese entonces no había todavía la tarjeta amarilla. Luego de esa sanción se creó esta posibilidad, el retiro de Ratín, el estruje del banderín del Reino Unido. Un mundial que se jugó ahí en Inglaterra. Se jugó en Inglaterra, que fue la última vez que Inglaterra ganó un mundial. También la posibilidad de los argentinos de interrumpir ese sueño inglés de volver a ganar un mundial, hablando ya desde una competencia deportiva. Y bueno, hay un montón de aristas que hacen especial todo duelo Argentina-Inglaterra, y una de esas aristas, entendiendo, ¿no?, que es un partido de fútbol, que es una disputa deportiva, pero que no podemos dejar de lado todo este trasfondo, es la causa Malvinas. Sin duda. Venimos también del popular cántico del campeonato anterior, en que la Argentina salió campeón, donde en un fragmento decía por los pibes de Malvinas también. Siempre recuerda, el fútbol está con Malvinas, hay banderas con las islas, con la silueta de las islas, hay frases. Está el fútbol siempre unido con este sentimiento de Malvinas, ¿no? Y Diego, después lo vamos a desarrollar, pero un Diego Armando Maradona también, que también hizo mucho en ese sentido, en conjugar ambas esferas, ¿no? Malvinas y el fútbol. Y es el partido más representativo y simbólico de la historia de Maradona. Que vaya que los tuvo con la selección argentina, pero el punto más alto de su gesta deportiva fue esa actuación del 22 de junio de 1986, con aquel gol pícaro de la mano de Dios,
pero luego con el gol más importante y trascendente y más bello y de una calidad suprema como es el 2-0, parcial de aquel partido que recordemos terminó 2-1 porque Gary Lineker descontó sobre el cierre. Así que es como que hay como demasiado como para conectar. A ver, es un partido que tiene mucha complejidad, pero complejidad en el sentido de que es como una capa de cebolla. Podés ir pelando y te vas encontrando con un montón de cosas. Sin dudas. Sin dudas cruzadas, con cuestiones que hasta incluso similares, hay muchas coincidencias también, hay otras no tanto, pero siempre está el fútbol. Y esta expectativa de lo que yo decía, que genera, por más que uno pensaba, se imaginaba en el Mundial, el posible cruce, hay mucha expectativa a partir de las clasificaciones, ¿no? La definición de los cuartos de final en el sábado pasado. Y esta rebeldía argentina, rioplatense en su comienzo, recordemos que el fútbol llega de la mano de los ingleses, del ferrocarril, que fue tan importante en la Argentina, luego fue estatizado, luego privatizado, bueno, hay un montón de cuestiones pero el fútbol llega a través de ese espacio. Por eso hay un montón de central, Rosario Central, claro. Central Córdoba, Central Norte, todo porque tiene que ver con la central del ferrocarril. Y bueno, el futbolista argentino, el criollo, que comenzó a encontrar un propio estilo del desequilibrio, de la gambeta, de la picardía, cuando un juego inglés más estructurado. Y bueno, ¿y qué futbolista resume ese estilo, esa rebelión dentro del campo? Diego Armando Maradona, ya muchos años después. Pero, a ver, Argentina, Inglaterra lo podemos analizar, como decía yo, es como una cebolla que vas pelando y te vas encontrando con un montón de capas. Por ahí un juego más organizado, más estructurado, que fue la génesis del fútbol inglés, y a través del fútbol rioplatense, en un momento con los máximos referentes Uruguay y Argentina, que precisamente fueron los finalistas del primer campeonato mundial, que por algo se jugó en Uruguay, ¿no? Bueno, simbolizando un poco esa rebeldía también en cuanto a la manera de concebir el juego y algo muy de la identidad nuestra, de cómo entender el fútbol. Esto, la nuestra, que de alguna manera es algo también que ha recuperado Scaloni, en la forma de jugar, el que se juega tan rápido, tan táctico, tan veloz, que hay que presionar, ver al futbolista argentino que que levanta la cabeza, que a veces se toma más de un tiempo, como simpatizante por ahí uno se exaspera, pero es un poco nuestro estilo. Nosotros no podemos competir físicamente con futbolistas que son más grandes, más fuertes, más potentes. El futbolista argentino tiene que competir desde el talento individual, desde la picardía, desde lo que puede generar en el juego asociado. Del corazón mismo, por revertir, por siempre supuesto. pensar en llegar al triunfo, dar vuelta a una situación adversa, que tiene que ver también un poco, yo leía algunos paralelismos con la sociedad también argentina, esto de que siempre ante las circunstancias sociales, políticas más complejas, siempre se sobrevive, se sobrelleva, siempre se sigue hacia adelante. Es también un poco la síntesis de todo esto, de la cancha, del fútbol, ¿no? Y sí, y siempre con mucho respeto, ¿no? Tratar de conectar este partido, Argentina-Inglaterra, con la causa Malvinas, porque es ineludible, pero siempre desde el respeto, ¿no? Claro. Y bueno, decía lo de la expectativa y teníamos testimonios de estos combatientes, 4 combatientes que gentilmente accedieron a la convocatoria que hice hoy, de contar a ver qué expectativa tienen, qué piensan, qué recuerdan de 1986 también, cómo lo vivieron, qué significado tiene primero enfrentar a Inglaterra, es un partido más, es un partido distinto, qué mensaje le dan también al mismo equipo. Así que tenemos esto, vamos a ir repasando de a uno estas expresiones, estos videos que nos han mandado gentilmente ellos, y así de lo casero, de su casa, contándonos lo que están sintiendo, lo que están viendo, lo que creen que va a venir. Así que bueno, vamos a ir compartiendo de a uno los testimonios. Daniel Acevedo, correntino. Presté servicio en el BIN 5, Batallón de Infantería de Marina número 5, Escuela de Río Grande, Tierra del Fuego, con el cual
pasamos a Malvinas un 8 de abril de 1982. Bueno, la previa de este partido es un poquito sintiendo la ansiedad del partido y no, para mí no es un partido cualquiera. Va a ser un partido especial, un poco más importante, sabiendo la rivalidad, por ejemplo, en el fútbol y sabiendo que ganando llegamos a la final. Y para mí personalmente pienso que con un poquito voy a gritar más el gol, me va a gustar mucho más y me voy a sentir muy feliz con el triunfo nuestro, ¿verdad? Y bueno, todavía no hablé con ningún camada mío sobre el partido, porque cada uno lo vive como puede o como quiere, ¿no es cierto? Pero esta tarde seguramente me voy a reunir con unos cuantos y voy a ver qué opinan ellos. Ahí lo teníamos a Daniel Acevedo, un excombatiente acá de la ciudad de Corrientes, que bueno, nos hizo un video con toda una producción ahí en su living, con todo el simbolismo malvinero, con la marcha a las Malvinas, que él mismo lo tenía en su casa, no es que nosotros lo incorporamos al video, así que estuvo espectacular diciéndonos esto, la expectativa que no es un partido más, que va a hinchar, los goles se va a gritar mucho más, así que genera todas esas cosas también, no pasa indiferente. Todos esos elementos que vos estás enumerando, más allá del testimonio del propio excombatiente, dan la pauta de la trascendencia del partido. Sin dudas. En el corazón de los malvineros, ¿no? Sin dudas. Ahora vamos con el segundo. Ahí vamos a estar... son 4 en realidad acá del interior también de la provincia, también nos ha mandado, y también de la provincia de Buenos Aires también, ahí de la zona de La Matanza también, un excombatiente. Esto fresco, sintiendo ahora, a horas de este gran partido que viene y que se viene por el Mundial. Eusebio Valenzuela, veterano de Guerra de Malvinas, pertenecía al Regimiento de Infantería de Mercedes Corrientes. Y bueno, se acerca un gran partido entre Argentina e Inglaterra y bueno, es un partido más, pero muy especial porque cuando ya hay un partido entre ambos países ya vienen los recuerdos y por haber participado en 1982 en la gesta de Malvinas y muchos de mis hermanos quedaron allá en Malvinas, dieron su vida por la patria y bueno, al mismo tiempo sirve estos partidos para reivindicar los derechos argentinos sobre nuestras islas y recordar a nuestros héroes que dieron su vida por la patria y no solo, o sea, sirve para malvinizar, para a muchos recordarlo de esa gesta. Bueno, nosotros que estuvimos en Malvinas nos acordamos todo el año y también tenemos o sea, hay que respetar al rival y no discriminar a nadie. Jugar un partido de fútbol, por supuesto, recordando, como decía, esa gesta. Y también nos acordamos del Mundial de México cuando con Maradona le hizo los 2 goles inolvidables para los argentinos cuando le ganó a Inglaterra en el Mundial 86. Una fue con la mano y bueno, y el otro una jugada espectacular, el mejor gol del mundo, para mí por lo menos personalmente. Así que se entrecruzan sentimientos, pero siempre recordamos todo el año para nuestras Malvinas son y serán siempre argentinas. Ahí estaba Eusebio Valenzuela, él es de Mantilla, de Pedro R. Fernández. Ahí salió en su patio como para
para contarnos estas expectativas sobre el partido en el que él aporta una causa, a ver un detalle más, Diego. Él aporta diciendo esto sirve para reivindicar los derechos soberanos sobre Malvinas y recordar a los héroes, a los caídos en la guerra del 82. Por supuesto, cuando escuchábamos los testimonios de ese especial que veíamos al comienzo también, hablaban los excombatientes de cómo sintieron que en un momento ese partido, la victoria, los goles de Maradona, como que puso otra vez en vidriera la causa. Y qué pena, ¿no?, que este partido se dé hoy en una coyuntura de un gobierno con un presidente que idolatra a Margaret Thatcher, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, la verdad que al ver los testimonios en la presentación del programa y ahora los testimonios de excombatientes correntinos, es como que vuelve a estar a flor de piel lo que realmente el trasfondo que hay, ¿no?, en cada Argentina e Inglaterra, más en un partido mundialista, siempre con mucho respeto, ¿no?, entendiendo que es una gesta deportiva, pero que hay un montón de componentes que forman parte de este tipo de duelos y que no se pueden obviar o dejar de lado. Y desde ese lugar también son muy valiosos estos testimonios, Gustavo, así que te felicito por la producción, por el trabajo que has hecho y bueno, que permanentemente se hace desde este espacio, hoy puntualmente vinculado al partido, ¿no? Argentina-Inglaterra y al fútbol como una carga más dentro de lo que es la historia de la argentinidad y como un componente social más de quienes somos. Sin dudas. Perdón, sí. Y mucho esto hoy que se habla también del 2022, de la canción, de los pibes de Malvinas, y cómo también la necesidad de que esto sea siempre, ¿no? Exacto. Esta reflexión y esto tener en agenda, y no solo para una canción de un mundial, y que después pasa el mundial y nos olvidamos. Bueno, y ahí está lo que decía Eusebio también, Venezuela, recién que veíamos, eso, de decir, bueno, que esto también sirva y que Malvinas siempre fueron, son y serán argentinas, digamos, ratifican el final eso, el sentimiento de no solo un evento deportivo o un 2 de abril o un acto eventual o en fecha patria, sino todo el año precisamente. Claro, porque si no parece como que el resto, ¿no?, de la comunidad, no estoy hablando de quienes reivindican día a día esta causa, es como que es algo que cada 4 años y después, ¿qué pasa? Exacto. Y está bueno también plantear esa reflexión. Ahí vamos con 2 testimonios más de excombatientes, uno de acá de Corrientes, del interior también, y el de provincia de Buenos Aires. Ahí los compartimos. Mi nombre es Miguel Romero, soy de Villa Olivari, Ituzaingó, Corrientes. Me fui a Malvinas con el grupo de artillería 3 de Libre. Y bueno, entiendo que esto es un deporte, no es más que jugar un partido de fútbol. Entiendo perfectamente bien la rivalidad que existe entre los dos países y más teniendo en cuenta lo de Malvinas, pero no podemos poner a la altura un deporte por los muchos que ofrendaron sus vidas en Malvinas. Entiendo lo del 86, que Diego le hizo el gol. Siempre miro ese video y no dejo de mirar y de valorar y de apreciar. Sé que le vamos a ganar. La selección viene en alza, está jugando bien y creo que vamos a ganarle 2-0. Siempre comentamos con los amigos, con los veteranos de Malvinas, de que se le va a ganar perfectamente bien. Tenemos que estar seguros y le ganamos. Así que le deseo todo lo mejor a la selección, que admiro profundamente cómo están jugando. Bueno, ahí él es Miguel Romero, como se presentó, el de Villa Olivari, de Ituzaingó. Él, por ejemplo, dice que bueno, es un partido más de fútbol, entiende el contexto, la rivalidad que hay, quiere que gane la Argentina, pero lo delimita en ese contorno. Digamos que es una posición también aceptable, obviamente. Claro, o sea, no deja de ser un partido de fútbol,
y está perfecto que así se lo entienda, porque no es más ni menos que eso. De hecho, el propio Scaloni lo manifestó en la conferencia de prensa previa, aunque me parece que lo de él es más para sacarle la presión a los futbolistas, aislarlos y que estén compenetrados en el partido de fútbol. De hecho, Bilardo y Maradona en la previa de 1986 realizaron declaraciones en esa sintonía. Pero entendiendo esto, y como siempre lo decimos acá y lo digo con mucho respeto, hay como un componente más, un ingrediente más a ese partido. Pero no deja de ser un partido de fútbol, obviamente, y seguramente tomando el testimonio de quienes hablaron en diferentes momentos, excombatientes sobre todo, sobre este partido, hay una carga especial, pero es un partido de fútbol, nada más que eso, digamos. Exacto. Bueno, ahora vamos a compartir el último testimonio, a ver qué dicen. Soy Ramón Robles, presidente del Centro de la Matanza. Para nosotros el partido del miércoles no es un partido más. Por lo menos para la gran mayoría de los veteranos de guerra. ¿Por qué? Porque para nosotros el Diego, lo más grande que hubo sobre este planeta futbolísticamente, el Diego fue el primer deportista que realizó un acto como de venganza, si podríamos decirle, al robarle un campeonato a los ladrones de siempre. Y no estoy hablando del gol con la mano, ni estoy hablando del barrilete cósmico, ni estoy hablando de algo en particular. Estoy hablando de ese partido tan memorable que para nosotros fue como una venganza. Cada partido con los ingleses para nosotros es algo que nos mueve los sentimientos. Entendemos que una cosa es un partido, que otra cosa es un conflicto bélico. Pero a los piratas y a los odiadores de siempre no hay nada mejor que ganarle en la cancha. Y este miércoles nuestros jugadores tienen que ser 11 soldados recuperando el combate. 11 soldados que den hasta lo que no tienen en la cancha. Es un partido más, pero para nosotros es por el honor. Un abrazo. Ahí lo teníamos a Ramón Robles, el expresidente del Centro de Excombatientes de La Matanza en la provincia de Buenos Aires, un gran amigo también al que agradezco que se haya tomado estos minutos para pasarnos este video con su reflexión, y me quedo con esa última frase, ¿no? Es un partido de fútbol, pero para nosotros es el honor. Es que el partido es el duelo deportivo entre 11 futbolistas de una selección y de otra. Después están las implicancias. ¿Qué despierta ese duelo en los propios futbolistas? ¿Qué despierta en la afición? ¿Qué despierta en la gente, en la comunidad, en la sociedad, en los excombatientes? Obviamente, en 1986 las implicancias internas para los futbolistas de la selección eran otras a las que pueden ser hoy en 2026, y es lógico que así sea porque habían pasado 4 años del conflicto y por la forma de ser de Diego Maradona, por su cuna, por su origen, por cómo entendió este partido y el Mundial en sí. Pero, a ver, es como lo marcábamos hoy más temprano. Son 90 minutos, es un partido de fútbol, todo lo otro es el contexto, exacto, las implicancias, el tratar de entender qué rodea todo eso, y por eso es que este partido siempre será especial, una Argentina-Inglaterra. Ninguno será como el de 1986, también hay que decirlo, pero siempre es especial y lo vemos en cada uno de estos testimonios. Si vos tenías la posibilidad de entrevistar a, no sé, 10 excombatientes más, seguramente íbamos a encontrar cada una de las implicancias que para cada uno de esos combatientes lo que representó es aquel partido y lo que puede llegar a representar el de este miércoles. Sin duda es un partido que no va a pasar desapercibido, que genera emociones, sentimientos, así que esto es lo que ellos nos contaron estos 4 excombatientes, a quien agradezco sus expresiones, el video que me han enviado, y es una muestra, como decía Diego, es una muestra de las implicancias de este partido y de lo que se está sintiendo ahora, lo que se está viviendo
hoy a 2 días del partido. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a remontarnos un poquitito a ese 1986, a entrar en detalle a esa camiseta que tenés puesta, Diego, a ver qué es esta historia, cómo vino, qué pasó, y a ver cómo nos vamos preparando también para este otro capítulo en 2026. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Agradecemos otra vez a la Municipalidad de Corrientes, la Muni Malvinera, por el apoyo que están dando a Malvinas Combate Eterno. Vamos a la pausa y volvemos enseguida con nuestro gran invitado que tenemos hoy en exclusivo acá con Malvinas Combate Eterno. Queda en silencio así, fotos viejas en el cajón, caras jóvenes, mismo sol, cartas breves que jamás volvieron. Queda en silencio así, fotos viejas en el cajón, caras jóvenes, mismo sol. Maradona sí, Galtieri no. Cuando Diego Maradona saltó frente al arquero Shilton y le pasó la pelota con una mano por encima de la cabeza, el concejal Luis Clifton tuvo su primer desmayo en las Malvinas. El segundo, más prolongado, ocurrió cuando Diego dribleó a media docena de ingleses y consiguió el segundo gol de Argentina. Afuera, un viento helado barría las desiertas calles de Port Stanley y las tropas británicas estaban en el cuartel oyendo, azoradas, cómo el pequeño diablo del Napoli les arruinaba el festejo del 4º aniversario de la reconquista de los que ellos llaman las Falkland. El sábado, Clifton había llamado al único periodista condenado a vivir en ese lugar para anunciarle que todos los habitantes del archipiélago deseaban el triunfo británico igual que en 1982. Ese año, Inglaterra no solo ganó la guerra, también venció en el partido por la Copa del Mundo en España. Esta vez fue diferente porque Maradona estaba inspirado con las manos como con las piernas, y el árbitro tunecino, Ali Benaseur, era del tercer mundo y no hacía diferencias entre un miembro superior y uno inferior del cuerpo humano.
De modo que el concejal Clifton sospechó la conjura y trató de comunicarse con el Foreign Office, mientras yo, desde mi casa en La Boca, trataba de llamarlo a él para explicarle que cuando nosotros éramos chicos, los goles con tanta gambeta se anotaban dobles, de manera que el segundo de Diego valía también por el que metió con el puño. Diego, ¿y qué es lo que no leíste? A ver, qué preciosura esas Esto es palabras, esas definiciones, esas imágenes que nos Es un hizo texto brotar. de Osvaldo Soriano, escritor argentino, que se llama, es un fragmento, esta es la introducción de un texto, podemos decir que es de literatura, aunque está basado en hechos reales, donde él imagina una situación, y está titulado Maradona sí, Galtieri no, y un poco lo quería leer como un homenaje a lo que fue ese gran partido de Diego Maradona, pero también para seguir pelando estas capas de cebollas y entender toda la profundidad que conlleva este partido, ¿no? Sin duda. Y cómo lo simbólico de que no hubiese sido lo mismo en términos simbólicos si no existía ese gol con la mano, por ejemplo. Claro, tiene que ver con eso que vos decías, lo de la Es como el robo a la picardía. corona. Claro, exactamente. Y luego viene el gol, por si alguien se queja, bueno, Maradona, ya hablando en términos 100% deportivos. Ese gol vale doble, ¿no? Convierte un gol que, como antes, cuando uno hacía gol de cañito, o un gol con mucho talento, con mucha picardía, con gambeta y demás, bueno, es como que valía doble. Claro. No fue mi caso porque nunca hice de esos goles, pero Bueno. me parece que hay mucho allí de Osvaldo Soriano, este escritor, periodista, que en aquel entonces vivía además en el barrio de La Boca, Sí, sí. y lo dice un hincha de River. Me parecía muy, muy representativo como para volver después de esta pausa y ponernos también en sintonía con este Argentina-Inglaterra, ¿no? De 1986, ya mirándolo también desde el ángulo de lo deportivo, ¿no? Que siempre en Argentina, en nuestro país y en el fútbol, está muy conectado a lo social. Sin porque dudas. es así. Ujú. Sin dudas. Y ahora, a ver, esa camiseta que trajiste también tiene su historia, también tiene su folclore, también tiene su mito, algo de mito también, de ese azul que no estaba en los planes primero, no había un diseño previo. Claro, esta es la camiseta, la de la marca de acá, la que El gallito, vistió a la selección argentina en 1986, en el 82. Y esta es tenía una tela que es muy pesada para jugar al mediodía, como se jugaban los partidos en el Mundial 86. Argentina jugó contra Uruguay en los octavos de final, le ganó 1-0 con gol de Pasculi. Luego sobre el final del partido Maradona convirtió otro gol que lo anularon por plancha, después con el tiempo se ve que eso no fue plancha, pero bueno. Ujú. Y Bilardo no quería jugar con una camiseta con una fibra tan pesada. Quería una camiseta más liviana, que tenga como una especie de espacio donde pueda entrar aire, alguna respiración, algo más parecido a lo que era el modelo titular. Y varios integrantes del staff, de la utilería, recorrieron en 48 horas el DF mexicano para encontrar una camiseta con este azul, con el signo de la marca, que sea más liviana para poder jugar el partido del 22 de junio de 1986. Claro, jugar al mediodía con un calor enorme. Lo consiguieron el día previo. Todo esto está muy bien reflejado en el libro El Partido de Andrés Burgo, periodista que, dicho sea de paso, esa historia este año fue convertida en un proyecto audiovisual, en una película que se llama El Partido, que está en los cines, no sé si acá en Corrientes, pero en Buenos Aires, por ejemplo, donde varios de los futbolistas que participaron de ese partido precisamente en 1986 reflexionan sobre el mismo. Y bueno, una de las anécdotas fue precisamente que el entrenador de la selección argentina quería una camiseta más liviana. Entonces salieron a buscar en la Ciudad de México, en una especie de la salada del DF, Sí. donde consiguieron una camiseta que no tenía el escudo de la selección y que no tenía la numeración.
Entonces, horas previas, en la medianoche del día anterior, estaban todavía las cocineras y aquellas personas que trabajaban en el predio del América, del Club América, donde Argentina concentró y estuvo instalado todo el Mundial 86, cosiendo los escudos, que son escudos diferentes a estos, son escudos sin los laureles, como uno podrá ver en todas las imágenes del partido de Argentina-Inglaterra en 1986, el viejo escudo de AFA, el que usó en el 78, el que usó en el 82. Bueno, y luego a la medianoche imprimiendo los números. Claro, porque no tenían ni números. Que tienen un color gris dorado que es más del fútbol americano. Claro. Bueno, tiene una historia muy particular esa camiseta que también le da como otro tinte ya, si se quiere, esto se diría en el periodismo deportivo una postilla de lo que fue ese partido. Y hoy esa camiseta, no la camiseta original de Lekov, que era este modelo, fue el que terminó siendo la camiseta más representativa, incluso por encima de la celeste y blanca. Sí, sin duda es así. Por lo que fue este partido, que recordemos se jugó en el Estadio Azteca, donde Inglaterra jugó este año, por ejemplo, en los octavos de final frente a México. Donde a la Argentina no le tocó jugar en este Mundial 2026 porque ha jugado más que nada en los Estados Unidos con una concurrencia superior a los 100.000 espectadores, con un árbitro tunecino, como recuerda allí Soriano, un árbitro tercermundista, a las 12 del mediodía, como se jugó todo ese Mundial. Y bueno, si querés, podemos repasar esto, ya acá me sale más el periodista deportivo, cómo formaba Argentina. Bueno, eso te iba a preguntar, a ver, contanos un poquito de eso. Ese partido, recordemos que Bilardo lo que introdujo en el Mundial 86 fue este diseño táctico, ¿no? Con 3 defensores, allí vemos la camiseta, esa es la camiseta que se utilizó. Como ustedes verán, es algo diferente a este modelo. Y el escudo grande. Es el que se utilizó frente a Uruguay. Y lo que habla también de esa cosa más romántica, más amateur del fútbol, ¿no? Sí, de aquellos años. Ayer, hoy impensable. Por esas casualidades, ayer me puse a ver Héroes, por enésima vez. Y veía en un momento a Maradona le tiran la bolsita de agua. Y los futbolistas, por ejemplo, no sé, creo que era de Dinamarca, estaban tomando agua en un bidón. Y hoy eso es impensado, en este fútbol hoy tan mercantilizado, tan comercializado, donde tenemos la pausa de hidratación, donde todo está medido, donde no puede haber una botella donde un futbolista esté tomando agua que no tenga una marca. Claro. Por ejemplo. La unificación de los calzados deportivos también, claro, el color, la marca. Lo que hizo, por ejemplo, Bilardo en el Mundial 90, que le sacó las 3 tiras a los shorts negros de la selección argentina, para que se parezcan lo más fiel posible a la marca anterior con la que había ganado el Mundial 86. Bueno, todas esas cosas hoy están prohibidas. Pero bueno, volviendo a lo que fue esa formación con el 3-5-2 que instauró Bilardo, con el líbero, con los 2 stoppers, con los laterales volantes. Fue un innovador en materia futbolística con los stoppers que tenían que seguir a su marcador por toda la cancha, pero tenían la libertad de mandarse al ataque. Por ahí aparecía Cuchufo, por ahí aparecía Ruggeri, sí, cierto. Y otros futbolistas tenían que cubrir ese espacio que quedaba hueco o vacante. Un poco de alguna manera, esto lo podemos conectar con el fútbol total de Holanda del 70, donde los jugadores podían cumplir diferentes funciones. Bueno, fue un innovador Bilardo, el arquero fue Pumpido, Neri Pumpido, José Luis Tata Brown, el líbero, los stoppers José Luis Cuchufo y Oscar Ruggeri. Esta es la formación de Argentina-Inglaterra en 1986. Los laterales volantes, por la derecha Ricardo Justi, por la izquierda Julio Jorge Olarticochea, el vasco muy conectado con Corrientes, ¿no? En su paso por Deportivo Mandillú. Por el glorioso Deportivo Mandillú, claro. El Checho Batista, Sergio Batista, Héctor Enrique, el que le dio la asistencia a Maradona, sí. Así como el otro día al Flaco López le dio la asistencia a Julián Álvarez, bueno, Batista, Héctor el Negro Enrique, y Jorge Burruchaga, que era allí una especie de volante más suelto que se lanzaba mucho al ataque, y Diego Maradona, allí el enganche clásico, pero que estaba en todas partes, y Jorge Valdano. Esa es la formación
que el 22 de junio de 1986, a las 12 del mediodía, derrotó a Inglaterra. Entre las 12 y las 14 se jugó el partido. Un primer tiempo muy parejo, donde Argentina fue superior, pero no pudo sacar diferencias, y un segundo tiempo donde a los 6 minutos Maradona convierte ese muy recordado gol de la mano de Dios. Y para silenciar cualquier tipo de polémica, 4 minutos después, a los 10, el gol más fabuloso de la historia del fútbol y de los mundiales. Y ya sobre el cierre, a los 36 minutos, Gary Lineker descuenta para Inglaterra, que ese día formó con Peter Shilton, Inglaterra con un 4-4-2 más tradicional, como siempre, los ingleses más tradicionales, 4-4-2. Peter Shilton, que hasta hoy en día sigue dolido, no suelta. Lo Cierto, que es ese partido. hay varias entrevistas que está... Dicen que para este especial del partido, donde se reflota la historia del libro de Andrés Burgos, sigue él insistiendo. Bueno, los defensores de Inglaterra, Gary Stevens, Kenny Sampson, Terry Butcher y Terry Fenwick. Los volantes, Glenn Hoddle, Peter Reid, Trevor Steven y Steve Hodge, y los delanteros, Gary Lineker y Peter Bartley. En Argentina ingresó el Chino Tapia por Burruchaga, faltando 15 minutos para terminar el partido. Para tener un poco la pelota, ¿no? Y en Inglaterra, Chris Waddle, entró por Peter Reid al minuto 69. Y el cambio que de alguna manera revolucionó ese partido fue el ingreso del extremo izquierdo John Barnes, quien ingresó por Trevor Steven, que hizo un desastre allí por ese sector, y que fue el que tiró el centro para que Gary Lineker convierta semipalomita el descuento. Pero la verdad que Argentina fue muy superior, sufrió un poco exageradamente en ese cierre, pero ganó con total justicia. Y bueno, es el partido, ¿no? Ese puño cerrado que dice Víctor Hugo Morales, en ese relato también memorable, de que desea abrazarlo de alguna manera a Maradona, y también las palabras, como la comunicación también era más responsable, ¿no? Porque en un momento hace una mención a la causa Malvinas y lo dice, lo voy a decir solo una vez. O sea, como respetando, ¿no? Como no queriendo banalizar, entre comillas, las causas, cuando hoy vemos que los relatores y los comentaristas se filman todo el tiempo llorando, exagerando, como también había desde la comunicación un respeto más grande hacia lo que se estaba diciendo. Y bueno, fue el partido más representativo de la selección argentina en su historia contemporánea, y el relato más significativo también del relato deportivo de la Argentina. A uno lo pone, con toda la emoción a flor de piel cuando va escuchando ese relato y va viendo. Yo lo que me acuerdo de ese Mundial de 1986 es la revista El Gráfico, que fue mostrando cuadro por cuadro las fotografías del segundo gol de Maradona, y era emocionante, y uno tenía ese relato todavía en el oído, porque fue un momento muy especial, muy gritado, visto 20.000 veces, muy incorporado en la memoria colectiva, individual, en la verdad que fue un partido de grandes emociones. Y hubo otros, Argentina-Inglaterra, en mundiales, pero fueron partidos muy... no sé si tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Con el contexto, con todos los condimentos que hay hoy, por eso es tan representativo, pero también hubo un par entre el 1986 y este 2026. Bueno, se jugó en 1998, el 30 de junio, lo recuerdo muy bien porque era mi cumpleaños, Argentina-Inglaterra, en el Mundial de Francia, un empate 2-2 que termina ganando por penales, octavos de final, clasificación argentina, aquella jornada muy recordada por el golazo que marca Michael Owens, muy jovencito, en su primera, su primera ráfaga así, flashes, digamos, podemos decir, donde se destacó. Un gol de penal para la Argentina, penal que le comete la Foca Seaman a Simeone, convierte Batistuta, un remate muy fuerte que detectó el arquero, pero era tan potente que prácticamente quebró el guante. Luego el penal, que hay ahí una pileta de Michael Owen, pero bueno.
no es por ser hincha de la selección, sino uno mira las imágenes y se da cuenta que pileteó. Un gol de Shearer de penal, luego convierte Inglaterra un segundo gol, una muy buena intervención de Michael Owen, allí casi le saca la cadera a los centrales de la selección argentina, convierte con un remate arriba, y luego aquella jugada de preparada, ¿no? Donde Verón juega para un futbolista que estaba en la barrera, que es Zanetti, que gira y que remata cruzado arriba. Sí, cierto, me acuerdo. Marca el 2-2. Todo esto fue en el primer tiempo. Segundo tiempo no hubo goles. Alargue no hubo goles. Un primer tiempo donde tuvo una actuación superior de Ariel Ortega. Esto en discusiones así de rondas con amigos de fútbol. Personalmente decía yo que luego de la actuación individual de Maradona, no recordaba hasta la llegada de Messi una actuación individual en un mundial tan destacada, en un partido como lo fue ese partido de Ariel Ortega en 1998. Bueno, luego apareció Messi y rompió todos los moldes, pero para poner un poco en contexto también lo que fue ese partido del 98, y bueno, fueron a los penales, atajó Roa, erró el suyo Crespo, creo que lo atajaron, convirtieron el resto de los futbolistas y es uno de los recordados. También hay que recordar las negativas, ¿no? En el 2002, Argentina pierde con Inglaterra, gol de penal de David Beckham, penal de Pochettino a Owen, y aquel partido que de alguna manera termina generando un estigma en Juan Sebastián Verón. Cierto, se aquel lo partido cuestionó mucho. con tantos errores, estaba jugando en el fútbol inglés y se lo cuestionó mucho a la brujita. Luego de lo que fue ese partido. También en estas horas, por casualidades, ¿no? Por saber que venía acá, estuve viendo algunos videos de lo que fue en 1984 la victoria de Independiente sobre el Liverpool, y también hablaba Marangoni y futbolistas de ese plantel de la trascendencia de ese partido, que en aquel entonces los hinchas de Independiente y de otros equipos, contaba Marangoni, le pedían por favor no pierdan con Liverpool, no pierdan con los ingleses. Y terminó ganando Independiente, fue campeón intercontinental. O sea, seguimos sumando, ¿no? Cuestiones a lo que son estos duelos deportivos, pero que tienen una connotación muy grande, que a veces no se puede medir, porque lo simbólico, lo que representa un partido, una fecha, en la gente no se puede medir, no se puede controlar. No. O sea, para alguien puede ser mucho más simbólico que para otro, pero son ingredientes que están y que de alguna manera van a estar allí está, el miércoles, entendiendo, insistimos, que es un partido de fútbol, pero que no podemos dejar de lado que esto también forma parte de la identidad de estos duelos. Sin duda, yo hablaba con, el tema del partido está hoy en todos lados, hablaba con un chofer de Uber que me decía también eso, digamos, yo quería jugar con Inglaterra y quiero ganarle, sea como sea ganarle. Después la final es otra cosa. Si vos pasás la final, ganándole obviamente a Inglaterra, Argentina va a estar en la final, pero ese ya será otro partido. Yo lo que quiero es que ganemos. Es esto, ese sentimiento, es la garra, pero es también el equipo que despierta esto por todo lo que venimos pasando, como se dio toda esta de la fase de grupo y todas estas instancias previa que se fue ganando con mucho sacrificio, con mucho corazón, con mucho huevo, con mucho sentir de equipos, más allá de las individualidades también que salvaron, pero en ese sentir de no bajar los brazos y pelear hasta lo último, creo que identifica mucho esta selección con lo que es el concepto de Malvinas también, ¿no? Esa lucha, no solo en la guerra, sino lo que es el reclamo constante de soberanía por Malvinas y el de que son nuestras y queremos que sigan siendo nuestras y tener pleno soberanía sobre ellos, sobre ellas, y también tiene ese paralelismo, digo, ¿no? Y esta selección argentina en particular, en este 2026, que es como una mini Argentina, se sufre con muchos altibajos, vaivenes, el talento al servicio del colectivo, la unidad para salir adelante ante la adversidad. Bueno, se puede conectar de alguna manera con lo que forma parte con nuestra idiosincrasia y
Y bueno, otro aspecto que por ahí es menor, pero que da la pauta de que no es cualquier partido, desde la Asociación del Fútbol Argentino solicitaron jugar este duelo con la camiseta azul. Sí, cierto. Así que bueno, hay Como otro en el condimento. 86, como en el 98, no así en el 2002 cuando Argentina utilizó la albiceleste. Y bueno, esto no juega, pero ¿qué quiero decir? Es un dato más que sirve como indicador para tener en cuenta lo que significan estos partidos, ¿no? Ujú. Allí vemos la imagen del 98. Es el 98, arroba. Había un Simeone y un Crespo, Paz también mirá, en ese equipo, sí, para cierto. quienes buscan las coincidencias. Hoy también están los hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, Diego, mil gracias por estar, por venir, por contarnos esto, por sentir el fútbol como sentís vos, y Malvinas también, viéndolo en todo este contexto. Así que mil gracias por venir. ¿Dónde lo vas a ver? ¿Lo vas a ver como siempre por cábala en algún no, lugar? este mundial no, es como que por horarios fui viendo el partido en diferentes lugares, así que no hay cábalas Bueno. en este mundial. Seguramente lo vean las 1000 en la casa ahí con mi viejo. Hoy me acordaba precisamente a la siesta estábamos en la radio y pusimos como consigna que los oyentes cuenten alguna anécdota mundialista. Y hablaba un oyente de cómo en 1986 el papá había comprado un televisor a color. Claro. Que lo cuidaba celosamente y él trabajaba en una obra y lo llevó al televisor y se juntaron todos para ver. Y eso me hizo acordar al 86, cuando mi viejo también compró un televisor a color y que luego por la inflación le salió lo mismo que un auto, más o menos. Bueno, Pero, parte de la Argentina también. Parte de la Argentina, me acordaba eso con gracia. Y sí, la verdad, a disfrutar de este momento, a pensarnos como argentinos, pero que no sea solo durante el Mundial, en el día a día. Me parece que tiene que ser también, de alguna manera, la bandera que tenemos que enarbolar nosotros los comunicadores. Sin dudas. Diego, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, gracias por abrirnos las puertas de Robot Studio, de esta casa tan cálida. Sí. Bueno, nosotros con Malvinas Combate Eterno nos vamos a reencontrar el lunes que viene en vivo de 20 a 21 acá por Robot Studio. Síganos en las redes sociales Robot Studio 01, en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, donde pueden repasar este programa, verlo de nuevo con tanta ansiedad que tenemos del partido, tanta manija que estamos, poder verlo tranquilo este programa en la previa. Y bueno, después del miércoles, bueno, hinchar por la selección, que venga el triunfo y Malvinas siga todo el año.